santifíquese todavía. Sonia Fashion, Dios le bendiga. Cristina Elizalde, buenos días, buenos días. Bienvenidos a todos los que están ingresando a este directo. Que el Señor bendiga y guarde sus vidas, los prospere en todo como prospera su alma. Lo que Juan deseaba acerca de su amigo, el anciano Gallo. Que seas bendecido y prosperado en todo como prospera tu alma. Y el consejo que les doy, conforme a Mateo 6:33, hermanos amados, buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Así que vamos a orar. Padre bendito de gloria, en esta preciosa mañana, que tú nos das la bendición de poder expresar tu palabra, de poderla enseñar según los dones que has repartido, las diversas formas en dar tus dones, las distintas operaciones, todas hechas por el mismo Dios, el Señor, el Espíritu Santo. Gracias por ello, bendito Padre, que podamos traer tu palabra para que las almas sean edificadas, sean bendecidas, fortalecidas en el Señor. Bendito Dios, que cada palabra que se dé en este directo caiga en buena tierra y produzca al 30, al 60, al 100 por uno. Que mis hermanos sean bendecidos, muy bendecidos, bendito Dios, con tu palabra. Y que tu Santo Espíritu coloque lo espiritual en lo espiritual. Gracias te damos, bendito Dios, por ese privilegio en el cual tú nos has confiado tu palabra. Y nosotros, siendo guiados por tu Santo Espíritu, porque es nuestro Maestro por excelencia, como dice 1 Juan 2:27, podamos enseñar conforme conviene. Que no sea mi pensamiento, que no sean mis palabras, que sean tus palabras, bendito Dios. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Wanam, Dios le bendiga. Animex, Dios le bendiga. Angélica, Dios le bendiga. Buenos días. Buenos días a todos. Gracias por estar acá. Miles de bendiciones, hermanos. Vamos a ver, imagínense, Florina López, Dios le bendiga. Solamente el que es injusto, sea injusto todavía. Eso es lo que sea injusto todavía. Eso es lo que vamos a analizar. Suficiente para poder explicar solo esta parte. Jackie, Dios le bendiga. Wilber, saludos, bendiciones. Bendiciones a cada persona que está ingresando. Saludo Alfredo, Dios le bendiga. Bienvenidos a todos. Gracias de verdad por la participación en este directo y que sean fortalecidos, edificados en Jesucristo nuestro Señor. Él es la roca. La roca que desecharon los edificadores. La roca, hermanos, el fundamento de nuestra fe. Noemí, gracias por ese corazón. Dios le bendiga. Así que, hermanos, la Biblia dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Es interesante notar qué significa injusto en la Biblia. Para que pueda tener usted un mejor entendimiento, mi hermana Sonia, buenos días, Dios le bendiga. Es necesario que usted conozca la palabra griega que se utiliza para esta palabra. La palabra injusto es la palabra adikos. Silvia, Dios le bendiga. Adikos, hermanos, significa no justo. Norma Castro, buenos días. Significa fuera de orden. Significa inmoral. También significa impío. Es interesante notar, Kimberly, buenos días. Interesante notar que en la palabra que se utiliza para hebreo es rasha. R-A-S-H tilde en la A, al final. Así que en hebreo lo que significa es malvado, significa injusto. Primera de Juan, capítulo 5, verso 17. Iris, Dios le bendiga. Quiero que me acompañe, por favor, a Primera de Juan, capítulo 5.
Francisca, Dios le bendiga. Primera de Juan 5:17, recuerde que estamos analizando lo que significa injusto. Recuerde que en Apocalipsis 22:11 se nos dice que el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Irma de Álvarez, Dios le bendiga, bienvenida hermana. Y el que es santo, santifíquese todavía. Toda injusticia es pecado, dice 1 Juan 5:17. Pero hay pecado no de muerte. Es interesante notar, hermanos, que esa persona, la cual es injusta, es la que vive en oposición a la justicia de Dios. Es aquella persona que, quebrantando su perfecta ley, desprecia la santidad de Dios. Eso es una persona injusta. Una persona que está fuera del orden, una persona inmoral, una persona impía, es esa persona injusta, una persona malvada. Dios cataloga a esa persona como una persona malvada. Es interesante notar, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Alba Luz, Dios le bendiga. Pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Pero toda injusticia es pecado. Pero hay pecado no de muerte. Y esto nos lleva a otro tema muy importante acerca del tema del pecado, el cual no es de muerte. Vea usted, por favor, Primera de Juan, capítulo 5, verso 16. Recuerde que estamos hablando de aquellos injustos. Estamos hablando de esas personas que para Dios están fuera del orden, son inmorales, son impíos, son malvados. Vea lo que dice el versículo 16 de Primera de Juan, capítulo 5. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Este texto, hermanos amados, han habido una serie de interpretaciones, algunas muy malas, otras muy buenas. Es un texto bastante difícil, pero es un texto que con la Biblia y la ayuda del Espíritu Santo se puede responder. Vea usted, si alguno viere a su hermano cometer pecado, dice que no sea de muerte. Pedirá y Dios le dará vida. Gracias, mi hermana Mari, por ese regalo. Dios le bendiga. Y esto es la importancia, hermanos. Gracias. Dios le multiplique, mi hermanita. Esto es la importancia, hermanos, de nosotros poder interceder por nuestros hermanos. Orar los unos por los otros. Mi hermana Mari, Dios le bendiga. Allá en Filipenses capítulo 4, verso 7, la Biblia nos dice que debemos de traer todas nuestras peticiones delante de Dios. Todas nuestras peticiones. Y debemos de orar los unos por los otros. Hay algo también que a nuestro favor está, que es Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dice el verso 9 de 1 Juan 1:9, pero el 1 Juan 2:1 dice que si hubiésemos pecado, abogado tenemos delante del Padre a Jesucristo el justo. Jacqueline, Dios le bendiga, bienvenida. Así que imagínese, luego, Dios le bendiga, usted puede ver si alguno viere a su hermano, está tratando de hermanos en la fe, cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. María Alfaro, Dios le bendiga. Esto es para los que cometen pecado
que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Podría un cristiano, un hermano en la fe, cometer un pecado de muerte? ¿Pero a qué muerte se está refiriendo? Bueno, vienen algunos y dicen, no, es que este es un pecado que la muerte es espiritual, como le pasó a Adán y Eva. Pero esto no puede ser, ya que la sangre de Cristo es suficiente para limpiarnos de toda maldad y de todo pecado. Recuerden Colosenses, hermanos, capítulo 2, verso 13, que el Señor nos ha perdonado de todos nuestros pecados. Pero entonces, ¿a qué muerte se refiere si no es la espiritual? Es a la física. Es a aquellos en que insisten en pecar y no confesar su pecado. Entonces Dios tiene que llevárselo. Hay algo importante. Ana, buenos días. Cuando usted va, por ejemplo, a Hechos, vaya usted conmigo, por favor. Hechos capítulo 5. ¿Recuerdan ustedes? Ananía y Zafira. Ellos vendieron su heredad porque así lo estaban haciendo los hermanos, los primeros hermanos, la iglesia primitiva. Ellos vendían su heredad y traían el precio a los pies de los apóstoles para que los apóstoles dispusieran de ese dinero para poder sufragar las necesidades de todos los hermanos en Cristo. Entonces imagínense aquel hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, también vendieron su heredad. Y ellos sustrajeron del precio. Ellos estaban de acuerdo en lo que estaban haciendo y trajeron solo una parte a los pies de los apóstoles. Ahí Dios le bendiga. Es interesante, hermanos, porque ellos convinieron en mentirle a los apóstoles. Al hombre se le puede mentir, a Dios no. Ellos mintieron, ¿y mintieron a quién? Sino al Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que pasó? El Espíritu Santo les dio muerte, tanto a Ananías como a Zafira, porque ellos convinieron en tentar al Espíritu Santo. Así como fue sepultado Ananías, de la misma manera sacarían a Zafira, su mujer. Si se dan cuenta ustedes, en 1 de Juan, capítulo 5, verso 16, dice que hay pecado de muerte. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, entonces, ¿qué va a hacer? Va a pedir a Dios y Dios le dará vida al hermano. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Pero hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Vean ustedes cómo ellos cayeron en ese pecado de muerte. ¿Qué fue lo que pasó? Fueron separados de su carne. O sea, su carne fue devuelta a la tumba. El espíritu, Eclesiastés 12:7, la Biblia dice que vuelve a Dios porque Dios lo dio. Y el alma, si ellos fueron genuinos, nacidos de nuevo, directamente con el Señor. 2 Corintios 5:8 dice que ausente del cuerpo, presente al Señor. Entonces, usted ya va más o menos identificando cuál es ese pecado de muerte y el pecado que no es de muerte. Ustedes se dan cuenta que ahí convinieron mentir a Dios. Era un pecado muy grave. Estaban mintiendo al Espíritu Santo. Y como paga del pecado fue la muerte. Buenos días, Maribel. Es interesante, mis amados hermanos, porque usted puede ver también en los abusos de la cena del Señor. Maribel, buenos días. Quiero llevarlos a 2 Corintios, recuerdo que es en el capítulo 11,
acerca de los abusos de la cena del Señor. Vamos a ver. Creo que es primera. Dios bendiga sus vidas. Gracias a todos por estar acá. Si pueden compartir el directo, será de mucha bendición. 1 Corintios 11. Dice la Escritura, hermanos. 1 Corintios 11, 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Mire qué terrible el que se reúnan hermanos en Cristo y para discutir sobre puntos doctrinales. Eso es para lo peor. Es que uno piensa así, el otro piensa asá, y cada quien da su argumentación. Al final esto no le agrada a Dios. Ve al verso 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Por lo tanto, hay genuinos creyentes y falsos creyentes. El falso creyente comete el pecado de muerte, el cual es no creer en el Señor Jesucristo, como lo vemos en Juan capítulo 8. O sea que hay falsos hermanos, como el apóstol Pablo lo decía en 2 Corintios capítulo 11. Peligro entre falsos hermanos. Así que se hace manifiesto entre vosotros los que son aprobados, los verdaderos creyentes. ¿Y cómo son aprobados los verdaderos creyentes? A través de ver el fruto en ellos. No el conocimiento, el fruto. El fruto es paz, amor, gozo, benignidad, templanza. Así es, María. Vamos a poner un poco de atención, por favor. Así que nosotros, dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios, y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no les alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Mire qué delicado. Tomar la cena indignamente. Hay dos cosas establecidas para la iglesia, lo cual es el bautismo y la cena del Señor. Y aquí podemos ver que muchas personas indignamente estaban llevando a cabo
el comer y el beber, lo que es la cena del Señor, pero que serían culpados del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, coma así del pan y beba la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Aquí también podemos ver pecado de muerte. El pecado de muerte es hacer indignamente la cena del Señor. ¿Usted está en pecado? ¿No ha confesado sus pecados? ¿Va y toma la cena del Señor sin discernir lo que está haciendo? Muchos hoy en día están enfermos, otros debilitados y muchos otros duermen. ¿Se recuerdan ustedes? Primera de Juan, capítulo 5, verso 16. Lola, buenos días. Hay pecado de muerte, por el cual digo, no se pida. Pero hay pecado no de muerte, por el cual se puede pedir. Y Dios puede restaurar. Dios puede dar vida. Así que si se percatan ustedes, Ananías y Zafira, un ejemplo de pecado de muerte. Convinieron en mentir al Espíritu Santo. Usted puede ver que hacer la cena del Señor de una manera indigna, sin discernir el cuerpo del Señor, está comiendo juicio y bebiendo juicio para sí. Así que vemos otro ejemplo de pecado de muerte. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. ¿Se da cuenta el castigo del Señor? Y su alma. Llevárselo antes de tiempo, por cuanto no discierne lo que es el cuerpo de Cristo y su sangre. Él lo dijo que lo hicieran en memoria de Él como parte de su nuevo pacto, el pacto en su sangre. Todas las veces que lo hicieran era en memoria del Señor. Ahora usted se da cuenta que el juicio que Dios trae para un creyente, estamos hablando de un creyente. Servanda, Dios le bendiga, hermana. Usted se percata en Hechos 5, la mentira de Ananías y Zafira. Esto los llevó a la muerte, a la separación de su espíritu con su carne. Y muchos, hasta el día de hoy, que vienen a la cena del Señor y no disciernen, siguen en su pecado, sin arrepentimiento, que ya son creyentes genuinos, creyentes nuevo. ¿Qué es lo que hace el Señor si no los corta antes de tiempo? Magdalena González, Dios le bendiga, hermana, bienvenida. Así que usted puede ver, así que hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. ¿Se da cuenta que el juzgamiento del Señor, cuando se reúnen a comer, es que si lo hacen sin discernir lo que es el cuerpo de Cristo? Hola Ramón, Dios te bendiga. Bienvenido, hermano. Somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Se recuerda a David, que era conforme al corazón de Dios, el rey, el segundo rey de Israel. Él había hecho un censo, por lo cual Dios se disgustó con él. Pero Dios le dio que David escogiera la forma de castigo que vendría de parte de Dios, y David escogió caer en manos de Dios, porque Dios tendría misericordia de él. Entonces, muchos de los que hoy duermen es por hacer indignamente la cena del Señor, sin discernir el cuerpo, sin discernir su sangre.
De esta manera, somos castigados por el Señor para no ser condenados con el mundo. Con el mundo. Amén. Así que espero que ustedes estén viendo estos textos tan importantes para poder comprender lo que Juan quiso decir en Primera de Juan capítulo 5, verso 16. Vamos a ir de nuevo. Primera de Juan 5, 16. Bienvenidos a todos los que están ingresando. Van a disculpar si no le hemos saludado. Elías, Dios le bendiga. Primera de Juan 5, 16. Vamos a leer de nuevo el texto. Recuerden que estamos tratando el texto clave, Apocalipsis 22, verso 11. El que sea injusto todavía. Luego esto nos llevó al versículo 17 de Primera de Juan 5. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Cuando se habla del pecado de no de muerte, nos llevó a analizar el pecado que sí es de muerte. Y ya teniendo ustedes la base de Hechos capítulo 5, versos 3 en adelante, como también Primera de Corintios 11, sobre todo en el verso 30, usted puede darse cuenta que hay pecado que Dios juzga inmediatamente, ya sea con la muerte o la enfermedad. Muerte no quiere decir separación espiritual en el caso de los creyentes, porque nosotros solo morimos una sola vez y después de esto el juicio, Hebreos 9:27. De modo que está constituido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Nuestro juicio por el pecado ha sido llevado en Cristo, en su cuerpo. Cuando se habla del pecado de muerte, no está diciendo que es una separación espiritual entre el creyente y Dios. ¿Por qué? Porque Dios no pierde ninguno de sus hijos. Nadie puede arrebatarlos de su mano. Juan capítulo 10, versículos 28 y 29. Así que Jesucristo, siendo nuestro sumo sacerdote de nuestras almas, el cual intercede perpetuamente por nosotros, hermanos, Él no va a perder a ninguno de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad del Padre es que el Hijo le dé vida a todo lo que el Padre le da. ¿Se da cuenta? Este texto del 16 está hablando a creyentes, creyentes genuinos. Porque recuerdan que les dije que también hay falsos creyentes. Los falsos creyentes, hermanos, ellos en este caso van a condenación por cuanto son falsos, no son genuinos. Es como cuando se siembra el trigo y la cizaña. Las dos cosas son juntas, Marcos, todos los días. Todos los días. Así que ustedes se pueden percatar que hay una distinción. Y aquí en 1 Juan 5, 16 habla de hermanos en Cristo. Si alguno viere a su hermano, directamente está hablando de un hermano en la fe. Cometer pecado que no sea de muerte, pedirá. Y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Todo el contexto de lo que se está hablando aquí, el apóstol Juan, es acerca de la oración. De hecho, usted puede ver en el versículo 13 y 14. El contexto es la oración, pero enfatiza sobre el pecado de muerte y el pecado no de muerte. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Estas cosas a vosotros. Si alguno viere a su hermano, se está tratando de creyentes. ¿Y qué es lo que vence al mundo sino nuestra fe? Lo voy a llevar un poquito más. Esto sería, vamos a ver, en el verso 4. Dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ok, muy bien. Usted ve, estas cosas os he escrito a vosotros. Está hablando a hermanos en Cristo, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Ustedes que han creído en el Hijo de Dios, sepan que tienen vida eterna. Aquellos que han confiado, aquellos que han depositado su confianza, su fe, los que han venido al arrepentimiento. En Hechos capítulo 3, versículo 19, el apóstol Pedro decía: arrepentidos
y convertidos para que vengan tiempos de refrigerio, para que sepáis que tenéis vida eterna, vida eterna. Pero aquí dice que hay pecado de muerte, por el cual no se pida. ¿De qué muerte está hablando? Separación física y espiritual, pero no la separación espiritual entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Porque hemos sido redimidos, comprados por precio de sangre y hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Colosenses capítulo 2, verso 13. Y esta es la confianza que tenemos en Jesucristo el Señor, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Se da cuenta? ¿Logró captar la idea, hermanos? Que se está hablando a creyentes. Es esa falta de arrepentimiento por el pecado constante. ¿Quién otro fue entregado de esta manera? Y fue Pablo el apóstol quien llevó a cabo el juzgamento. Vaya usted conmigo, 1 Corintios 5. Ahí está otro caso también. Miren, vaya que me acordé de este otro caso. 1 Corintios 5. Hola, Angelito. Filia Muñoz. Dios les bendiga. De cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación, tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene a la mujer de su padre. Vilma, Dios le bendiga. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Imagínense qué pecado tan grave, ¿eh? Envileciéndose. Rosa, saludos. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente es juzgado al que ha hecho tal cosa. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado, a Satanás. ¿Para qué? Para destrucción de la carne. ¿Para destrucción de qué? De la carne. Este joven había cometido pecado de muerte, de separación de su espíritu y su carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Se da cuenta cómo el apóstol Pablo trajo ese juzgamento hacia ese pecado de muerte? Así que imagínense entonces, hermanos, regresando al tema del injusto, es aquel que vive en oposición de la justicia. Es aquel que quebranta la ley de Dios, desprecia la perfecta ley y la santidad de Dios. Ese injusto que está hablando en Apocalipsis capítulo 22, verso número 11, esa persona es incrédula o un falso creyente, como usted lo quiera ver. El que es injusto sea injusto todavía. Y todavía no vamos a entrar a la palabra inmundo. Eso es otro tema. Por eso les decía que solamente la primera parte nos va a llevar la enseñanza del día de hoy. Hay mucho, hermanos, mucho que aprender de esto. Hay mucho, hermanos, mucho que aprender de esto. Así que usted puede ver características que detallan al injusto. ¿Qué es lo que hace un injusto? Gracias, hermana Brisa. Dios le bendiga. ¿Qué es lo que hace un injusto, hermanos? El injusto rechaza la verdad de Dios. El injusto es uno que no ha nacido de nuevo. Aun cuando tenga todo el conocimiento de Cristo intelectualmente y supuestamente esta persona ha creído, confiado en el Señor, no lo ha hecho su Señor y Salvador porque aborrece la palabra de Dios. Estos injustos, que son incrédulos, quiero llevarlos a Romanos capítulo 1, verso 18, donde la ira de Dios se revela desde el cielo, hermanos.
Romanos capítulo 1, verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué es lo que pasa? Los injustos conocen la verdad, pero ¿qué es lo que hacen? La distorsionan, la hacen a un lado, ponen sus propios pensamientos. Estas personas son las que no promueven el evangelio de Cristo. Son los que más bien promueven su propio yo, su ego, y no comunican la palabra del Señor. Así que, amados hermanos, esos injustos, aquellos de los cuales la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, son aquellos injustos que conocen la verdad, pero la distorsionan, la suprimen con sus actos deliberados de maldad. Estas personas, hermanos, que menciona Apocalipsis 22, versículo 11, está tratando de que son personas que conocen la palabra de Dios. Ellos no son ignorantes, más bien ellos se rebelan en contra de Dios. ¿Cómo podemos denotar a un injusto? Como dice, el que es injusto sea injusto todavía. Quiero llevarlos a 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, un texto muy conocido y muy bueno para poder evangelizar, hermanos. Los voy a llevar ahí, como lo dice textualmente. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Se da cuenta? Estas personas no ignoran la verdad, son rebeldes a la verdad. Ellos tienen por práctica estos pecados. Así que usted puede ver que ellos tienen una vida sin arrepentimiento. Así es como ellos viven. Nosotros en toda esta lista así éramos. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Nosotros no tenemos por práctica el pecado. Hermanos, quiero llevarlos. Hermanos, les voy a pedir un favor a los hermanos que están preguntando los textos. Por favor, pongan mucha atención, porque los hermanos, al responderles, ellos se me van a quedar como atrás al momento en que se esté dando la explicación. Ahí en pantalla, por ejemplo, ustedes pueden ver que ahí dice los libros y los textos. Entonces, esto para que mis hermanos, los demás, al momento de que responden, ellos también pueden quedarse atrás con lo que se está dando de enseñanza. Entonces, se atrasan unos y se atrasan otros. ¿Se recuerdan al apóstol Pablo? 1 Timoteo 2:12, donde dice, yo no permito a la mujer enseñar ni ejercer autoridad sobre el varón. Y también mandó que en todas las congregaciones las mujeres callen. Entonces hay que tomar mucho en cuenta esto, hermanos, que si algo necesitan saber, háganlo en casa, preguntándole a su marido. En este caso, usted puede preguntarle a un hermano. Hermano, ¿usted anotó aquel pasaje? Le escribe y el hermano le va a contestar. Amén.
Pero si lo hacemos durante la enseñanza, el problema es que es que vamos a desviar a los demás. Amén. Voy a tomar un poco de té en lo que ustedes recapacitan, porque es palabra de Dios y no mía. ¿Por qué hago esto? En favor de toda la comunidad, en favor de todos mis hermanos en Cristo. Imagínense, la misma pregunta, la misma hermana la contestó 2 veces. Esta hermana es maravillosa, es una hermana con el don de servicio, de servir, una hermana maravillosa en la fe. El problema es que al estar ella poniéndole la misma respuesta a 2 hermanas, se atrasa también, porque vamos avanzando. Y lo digo con mucho respeto, con mucho amor.